Hola, buenos días. Bienvenidos. Este es el segundo video. Recuerden que estamos viendo la materia de bases de la conducta desde la parte biológica y cómo funciona. Este tema que vamos a ver ahora es cómo influye el cerebro en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si bien el cerebro es el órgano que va a coordinar, interpretar y regular todo lo que pensamos y sentimos, también viene cargado de otras situaciones, que es lo que va a realizar o es lo que va a hacer que nosotros pensamos, actuemos y sentimos de la manera en la que sentimos o de la manera en la que lo hacemos. En la imagen podemos ver cómo está conformado el cerebro y vamos a tener que el cerebro va a actuar como el centro del control en todas nuestras experiencias y esto va a integrar pensamientos, las emociones y las acciones. ¿De qué manera? En la corteza prefrontal vamos a ver la clave del razonamiento, todo aquello que genera una decisión y una planificación. Y es donde se procesa la información y se evalúan las opciones. Es la manera en la que nos dice de qué manera tenemos que actuar. En la cuestión del sentimiento, esto funciona en la parte de la amígdala, que es donde se va a detener o se va a detectar las emociones, donde vamos a sentir el miedo, la alegría. En la cuestión de la acción, que vamos a involucrar al sistema motor, se va a incluir el cerebelo y los ganglios basales. Más adelante les voy a enseñar de qué manera va funcionando. Y como les decía, en la cuestión de la acción, el cerebelo y los ganglios basales son los que van a coordinar las respuestas físicas que nosotros tenemos. Todas las decisiones emocionales van a influir en cómo actuamos para evitar ciertas situaciones y que se genere ansiedad. ¿Cuál es la relación que vamos a tener principalmente entre el pensamiento, el sentimiento y la manera en la que actuamos? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver de qué manera va interactuando a partir de, por ejemplo, el sentimiento, la acción y cómo se va desencadenando. Para empezar, nuestros pensamientos se desencadenan por emociones. Por ejemplo, que vamos a tener una presentación y esto nos puede generar ansiedad. ¿De qué manera se genera esto? Pues una vez que yo siento esta ansiedad, se va a generar un miedo y va a afectar definitivamente en mi acción, porque al estar yo estresada, con ansiedad o con miedo, mi manera de comportarme va a ser diferente. Mi manera en la que voy a hablar va a ser con titubeos. La manera en la que me voy a parar va a ser a lo mejor frente al grupo y voy a estar sudando. Mi palpitación va a estar muy fuerte. Influye completamente a partir de una situación en la que yo me voy a presentar. ¿Cómo influye en el pensamiento? Nos vamos a poner en la situación de, les decía, voy a tener una exposición, una presentación. El simple hecho de pensar que voy a hablar hacia muchas personas ya me está generando un nivel de ansiedad. Al generarme un nivel de ansiedad, esta ansiedad se me va a ir reflejando en las acciones del cuerpo, sudoración, taquicardia, mareos. Hay personas que hasta les genera el vómito. Y a partir de ello, la manera en la que voy a hablar, como se los bien mencionó, voy a titubear, voy a tener como lapsus, me voy a quedar callada, voy a tener muletillas. ¿Y esto cómo va a afectar en el pensamiento? Pues en la manera en la que vamos a pensar. Me va a salir mal, me voy a equivocar, o sea, todo va cargado con todo. Es solo un ejemplo que les estoy dando de cómo funciona el pensamiento, bueno, la mente y cómo esto puede modificar fisiológicamente mi estado de tranquilidad versus la manera en la que actúo. Ahora sí, el pensamiento va a ocurrir gracias a la actividad eléctrica y química entre las neuronas. Como les mencionaba, la corteza cerebral va a ser la clave principal del razonamiento. El lóbulo frontal va a permitir planear que yo tome una decisión o bien que yo pueda resolver un conflicto. El lóbulo parental va a integrar toda la información sensorial, todo lo que percibo, todo lo que escucho, todo lo que veo. El lóbulo temporal
me va a ayudar para el tema de la memoria y el lenguaje. El occipital es la información visual. Y un ejemplo claro es, nosotros vamos a tomar que cuando realizamos un problema matemático, lo primero que actúa va a ser el lóbulo frontal, porque va a organizar la estrategia y la memoria almacena la información necesaria. Esto es, a partir de la experiencia, voy a ver un ejemplo o un problema matemático, voy a empezar a analizar de qué manera lo puedo resolver a partir de lo que ya tengo en la memoria, a partir de lo que yo ya sé. La manera en la que sentimos. Las emociones se van a generar en el sistema límbico. Como les mencionaba, en la amígdala manda una alertita de miedo o de alerta cuando tenemos un peligro, estamos frente a un peligro. El hipocampo nos va a traer relaciones, emociones o recuerdos, y el hipotálamo va a regular estas cuestiones físicas, que era lo que les decía al inicio, ¿no? Cómo va a afectar cuando estoy en una situación y cómo esto va a modificar mi conducta, mi sensación, mi estar físico. Por ejemplo, cuando escuchas un ruido fuerte, la amígdala activa rápidamente una respuesta de miedo, incluso antes de que sea plenamente consciente. Esto es inmediato. Escuchamos un tronido fuerte y en automático brindamos, porque entonces el cerebro está captando que hay algo de alerta, y entonces la reacción es brincar. Cerrar los ojos cuando, por ejemplo, nos va a caer algo frente a la cara. Nuestra reacción inmediata es cerrar los ojos o subir las manos y cubrirnos la cara. La manera en la que actuamos, ¿cómo va a influir? Si bien nuestro cerebro va a controlar la conducta, va a ser mediante la corteza motora, que es que va a controlar nuestros movimientos voluntarios. El cerebelo va a coordinar equilibrio y precisión, y los ganglios basales va a regular los movimientos automáticos. Por ejemplo, a aprender a manejar, al inicio usa mucha concentración y se utiliza la corteza frontal. Ya después, con la práctica, este proceso se vuelve de manera automática. Ya no necesitamos que nos estén diciendo de qué manera nosotros vamos a estar manejando. Cuando se aprende a manejar, estamos como muy conscientes de voy a dar vuelta a la derecha, entonces intermitentes, voy a dar vuelta a la izquierda, intermitentes, clutch freno, que no se me jalonee el carro. Entonces, prestar atención, estar completamente concentrados por el accidente, porque me van a chocar, el espejeo. Conforme esto, mi cerebro lo va haciendo una actividad motora automática. En ese momento que ya lo tengo completamente dominado, entonces ya sin problema puedo andar manejando, puedo estar manejando, escuchando música, hablando por teléfono, que no es correcto, pero digo, me refiero a que puedo estar teniendo una conversación. Si voy con alguien de copiloto, entonces puedo ir explicándole cosas, platicando con esta persona, y los movimientos que genero en el cambio de velocidades, el clutch, se hace completamente en automático. Ya se hace algo tan cotidiano y tan motor que mi cerebro ya está completamente entrenado para esto, que se hace automático. Ok, pasamos a la siguiente. El papel de los neurotransmisores, que ya también se los había mencionado. Las emociones y conductas también van a depender de sustancias químicas: la dopamina, la serotonina, la noradrenalina y la oxitocina. La dopamina me va a dar la motivación y el placer. La serotonina va a influenciar en mi estado de ánimo. La noradrenalina me va a mantener alerta, y la oxitocina es aquello que tenemos en vínculos afectivos. Si nos enfocamos un poquito en esta es la manera en la que se debería, o esta es la manera en la que debería de actuar el cerebro. Pero hay situaciones en las que las personas o gente que nace, personas, perdón, que nacen con alguna situación en la cabeza, situación en el cerebro, que no funcionan bien. Podemos tomar como ejemplo a las personas con autismo o con el espectro autista, Asperger. Hay personas que no miden el peligro. Entonces, al no medir el peligro, quiere decir que la amígdala no está funcionando.
no tiene el funcionamiento completo ni el funcionamiento correcto. Entonces no me avisa o no avisa a estas personas sobre el peligro. Y es por ello que hay niños, lo hablo de niños porque es cuando se diagnostica, que no tienen este control ante el miedo. Ven una ventana y no es como de, híjole, si me asomo, luego es la sensación de me voy a caer y me va a doler y qué miedo. No miden el peligro porque la amígdala tiene un mal funcionamiento o no funciona adecuadamente. Para poder diagnosticar esto, sin duda alguna, es todos los estudios que vimos en el primer video, para empezar a regular. Cuestión de oxitocina, no puede funcionar bien, no se genera bien esta hormona, y entonces hay personas que no tienen como vínculos afectivos. Si bien en mi experiencia les había comentado que yo soy psicóloga y tengo una maestría en conciencia plena aplicada, estoy muy de acuerdo con todas las reacciones biológicas que se hacen a nivel sistema cerebro-cuerpo. Sí soy muy creyente y hablo por mí, que la manera en la que actuamos también depende de la cultura en la que nos enfrentamos, de la sociedad y de nuestro estilo de crianza y en donde nos desarrollamos. Podríamos decir que, por ejemplo, la cultura latina está llena y está cargada de prejuicios, de valores, de religiones, que nos hacen, si bien nuestra conducta se va guiando por cuestiones biológicas y funcionalidad del cerebro, también nosotros le damos información de estilo de crianza o información que percibimos y que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Lo que para nosotros o para algunas personas nos puede generar miedo, para otras no, o para otras culturas no. Entonces, creo y soy fiel creyente que somos y nos comportamos a partir de la sociedad en la que nos desarrollamos. Cuando ya ves más allá, puede modificar tu conducta. Vínculos afectivos, por ejemplo, a los católicos, los latinos, no quiero indagar como más allá en religión, los latinos hacemos un cierto proceso de rituales cuando hay una pérdida de algún familiar o hay una pérdida. Dependiendo de las religiones, pero si bien es velar a la persona 24 horas, toda la noche, oración, misa de cuerpo presente, la persona se incinera o se entierra, y son rosarios determinado tiempo y algún ritual como de levantamiento de la cruz, cuestiones así. Culturas europeas no tienen este tipo de apegos, no tienen este tipo de rituales. En Estados Unidos también el cuerpo se deja completamente, van como que un rato y se regresan, la misa y se regresan, y entonces es como una celebración, pero no tal cual fiesta, donde la gente lleva como alimentos a la familia, pero no hay más allá como de rezos ni rituales ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo nos comportamos? Yo creo que sí nos comportamos a partir de cómo funciona nuestro cerebro, pero también de toda la información que nosotros le estamos dando, a partir del estilo de crianza que tenemos, a partir de la cultura que tenemos. Lo vuelvo a repetir, lo que para algunas personas o para nosotros puede estar incorrecto, le mandamos la información al cerebro de que nos han enseñado que corremos peligro y nos avienta una alerta de peligro. Para otras personas o para otras culturas no. Vamos a hablar un poquito, bueno, un ejemplo, asesinos seriales. No sé, no todos tenemos, o yo no podría tener como esa sangre o esa ganas de hacerle mal a alguien, mutilar, violar, cortar, no sé, hacerle mal a alguien, porque en mi cerebro algo me dice que no es correcto. Es mi cerebro y mi moral que me dicen que no es correcto, que es un delito, que voy a hacer mal y que va a tener una consecuencia. Asesinos seriales, alguna funcionalidad del cerebro no está correcta, no miden el peligro y lo pueden realizar, y hasta pueden llegar a sentir satisfacción. Pueden ser extremadamente brillantes, pero pueden tener un tema de psicosis o problemas en las cuales
el funcionamiento del cerebro no está correcto. Podremos indagar un poquito más en decirles que no nada más es eso, sino también es la manera en la que a lo mejor fueron educados, alguna ausencia de estilos de crianza, maltrato, todo lo que conlleva. Pero a lo que quiero entrar es que la conducta no solo se va a derivar de cómo va a funcionar mi cerebro, sino de todo lo que voy a captar en los alrededores y todo aquello que me va a hacer y voy a tener en mi mente es la manera en la que voy a actuar. Ojalá ya que tengamos la clase, podamos platicar un poquito más. Hacer un video es para mí un poco complicado porque me gustan las opiniones para poder debatir. Y bueno, esta es una imagen de la manera en la que cómo influye el cerebro. Y bueno, aquí está como más explícito, ¿no? Las acciones que vienen de la corteza motora y el cerebelo cómo me va a... O sea, cómo funciona el sistema límbico en todo lo de las emociones, el lóbulo frontal de los pensamientos. Y bueno, memoricen bien este pequeño esquemita para que vayan teniendo una idea, o más bien para que tengan una idea de dónde está ubicado y de qué manera es de la que funciona. Bueno, el cerebro nos va a interpretar información. Esto es lo que va a llegar del pensamiento y también nos va a generar las emociones, todo aquello que trae sentimiento. Nos va a dar una respuesta y una conducta, que es la manera en la que vamos a actuar. Y todo va a ocurrir de manera integrada. La frase es, no pensamos sin sentir, ni sentimos sin que esto influya en cómo actuamos. La vuelvo a repetir, no pensamos sin sentir, ni sentimos sin que esto influya en cómo actuamos. Y como actividad les voy a dejar este pequeño análisis para que me contesten estas preguntas, me las entreguen, ya saben que es el domingo antes de las 10 de la noche, la actividad del video 1 junto con esta actividad para que la pueda evaluar. Y me gustaría que habláramos también en clase de estas actividades. Y bueno, la actividad es, Sana va caminando por la calle cuando escucha un ruido fuerte detrás de ella. Su corazón late rápido, siente miedo y comienza a correr. Después se da cuenta que solo fue una puerta que se cerró con el viento. Y las 5 preguntas son, ¿qué área del cerebro procesa el sonido? ¿Qué estructura genera el miedo? ¿Qué estructura regula la respuesta física? O sea, nos está diciendo que también le dieron los latidos rápidos. ¿Qué área controla la acción de correr? ¿Y qué parte del cerebro le permitió después razonar que no había peligro? Como todo este proceso que experimentamos. Y lo increíble es cómo en una acción tan pequeña puede haber varias preguntas de saber o empezar a indagar qué es lo que siento. De lo que les mencionaba que yo practico la conciencia plena aplicada, esto consiste en un poquito ser consciente de la manera en la que estoy pensando y de la manera en la que estoy actuando. Y lo más importante es la respiración. Cuando yo empiezo a ser consciente de cómo siente mi cuerpo, voy a empezar a entender mucho mejor cómo proceso la información y cómo puedo tener respuestas más concretas y acertadas. Me gustaría que podamos platicar un poquito de ello en clase y pues por el momento y por mi parte sería todo. Si tienen dudas sobre este video, por favor anótenlas para que podamos debatirlos cuando tengamos la sesión. Y pues de igual manera saben que estoy abierta en el chat para que lo necesiten. Y pues nos vemos el día jueves para corroborar. El jueves la clase sería a las 7 de la noche y el sábado a las 9 de la mañana para que se conecten cualquiera de esos 2 días. Les agradezco la atención. Insisto, sé que es un poco complicado, para mí es un poco complicado dar videos porque soy muy de interacción y muy de face to face, más que en video, pero bueno, espero que estos videos sean asertivos y que sí les estén dejando un aprendizaje, pero ya lo estaremos viendo en clase. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos pronto.